Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saludamos cuando son las 14 horas con 8 minutos aquí en la Ciudad de México, México. Les saludamos desde este espacio de no apto para cínicos con su servidor Jaime Hernández y nuestra querida productora Lourdes Salas, mejor conocida como Hildy. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Ya saben que transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. Hoy es un día finalmente soleadito. Hemos estado, hemos pasado el fin de semana pasados por agua, pero finalmente el cielo escampó y los rayos del sol comienzan a, digamos, a evaporar los charcos, las inundaciones y, bueno, y a calentar la atmósfera. Eh, Hoy es lunes 21 de septiembre del año 2020, el año de la pandemia, 21 de septiembre del año 2020. Hoy cumple 75 años desde su creación, la Organización de Naciones Unidas. Hablaremos un poco de hasta qué punto hay razones para celebrar este 75 aniversario. La ONU ha cumplido con el papel que se le encomendó hace ya casi un siglo. La ONU se ha convertido en un monstruo burocrático que se ha quedado corto, muy corto a la hora de resolver problemas en el mundo como la lucha contra el calentamiento global, la violación de los derechos humanos, la lucha contra la libertad de expresión, los derechos humanos, la lucha por los derechos civiles en este siglo. ¿Hasta qué punto la ONU tiene futuro cuando vemos que el multilateralismo se resquebraja con líderes despóticos como Donald Trump, por ejemplo, por mencionar solo uno? Vamos a hablar un poco de eso. Y hoy vamos a hablar también de las casas de campaña que desde el pasado sábado se plantaron ahí frente al Alameda o frente al Palacio de Bellas Artes. Las casas de campaña se han convertido en protagonistas de una supuesta lucha por la democracia en México, de una No, lucha, no están luchando por la democracia. bueno, Supuesta lucha, sí. es Está bien. una supuesta lucha por la democracia, las casas de campaña, y vamos a hablar de estas cartas de 650 notables que firmaron. Unos ya se desdijeron, dijeron no, se aprovecharon de mi firma, así es que no son 650, son menos, porque algunos ya se desmarcaron, dijeron que se aprovecharon de su nombre y pues, dijeron que firmaron, pero eso no es cierto, yo nunca firmé, nunca me adherí. Hay quienes hoy defienden este desplegado de 650, diciendo, asegurando que en México puede el odio correr al río, o sea, la sangre puede correr al río bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la respuesta, de la réplica, que ya lleva más de 34,000 firmas de esta carta, que desde mi punto de vista desnuda el pronunciamiento, el desplegado de estos de 649, 240 bajo firmantes, en el que les acusan de mentir, de ofrecer una visión muy sesgada de lo que está ocurriendo en México y que detrás de todo esto lo único que está es una disputa por una cuota de poder de los que vivían como intelectuales orgánicos al servicio del poder, del PRI y del PAN, al servicio de unos mercaderes que se beneficiaron de contratos exclusivos. Vamos a hablar un poco de eso. Y también vamos a hablar de lo que ocurre en Estados Unidos. Ya saben que tras la muerte de la magistrada del Tribunal Supremo, Ruth Ginsburg, se ha desatado una campaña en el seno del Congreso a favor y sobre todo en contra de buscar la nominación de una nueva magistrada que responda a los intereses del Partido Republicano. Y esto es una batalla, yo digo que crucial, porque los republicanos están saltando a la torera todas las reglas del juego, reglas no escritas, por cierto, pero que hasta ahora se habían respetado para no
para no someter al voto del Senado la nominación de un aspirante a la Suprema Corte cuando esté de por medio un proceso electoral. Eso impidió que Barack Obama nombrara, designara a una magistrada para el Tribunal Supremo en su último año de mandato. Y ahora estos, dicen los republicanos, están apostando precisamente por ello, de empujar una candidatura de una magistrada conservadora que podría influir, crearía un desbalance sin precedentes en el Tribunal Supremo. De prosperar este movimiento del Partido Republicano, las cosas quedarían 6-3, 6 conservadores contra 3 liberales en el Tribunal Supremo, cuando se tiene que debatir precisamente en ese alto tribunal leyes que han sido declaradas como anticonstitucionales por jueces conservadores, como la ley de salud conocida como Obamacare, y puede de alguna manera tener un alto impacto durante décadas por venir, años por venir, la designación de una magistrada conservadora. Vamos a hablar un poquillo de ello. Bueno, y ya vamos a arrancar con pues con este anuncio de esta mañana del presidente a propósito de estas manifestaciones tan raras, ¿no?, que se produjeron durante el fin de semana, de esta gente de Frena, que quiere que así nada más porque sí, por sus pistolas, quieren que el presidente se vaya del poder, y se acabó, así nada más porque sí. Entonces, esta mañana el presidente habló en referencia a esto, dijo que bueno, los señores están en todo su derecho de manifestarse. Vamos a ver cómo lo recoge la nota consignada por nuestro periódico La Jornada esta mañana. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Garantizado su derecho de manifestación, están acampados, yo creo que pueden ahí manifestarse donde están y van a ser respetados, cuidados para que ejerzan su derecho a la libre manifestación. Si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya, pues es cosa nada más de informar sobre los tiempos, porque no creo que se trate de un movimiento violento, que me quieran derrocar, sino entiendo es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado. Entonces hay un procedimiento establecido que nosotros creamos, que no existía antes, que es el de la revocación del mandato. Entonces, en el primer trimestre del 2022 me voy a someter a la revocación del mandato y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que yo continúe o que renuncie. Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen, voten, y si el pueblo dice que yo me vaya, entonces sí, a Palenque, Chiapas, ¿no? Si el pueblo dice que me quede, pues termino. Yo quería inclusive de que fuese antes. También se puede, si convencen a los legisladores de la oposición, que fueron los que no quisieron que la consulta se llevara a cabo el mismo día de la elección. Si ellos presentan el escrito solicitando que se haga esa iniciativa, yo estaría de acuerdo, para darles a ellos opciones, que no vayan a estar ahí tanto tiempo. Ese tema lo maneja el gobierno de la ciudad. La información que me dieron es que había riesgos de provocación y la verdad que sí queremos cuidarlos. Ayer mismo que uno de los dirigentes se puso mal, de instrucciones para que se le atendiera, que no faltara servicio médico. Había otras manifestaciones y el cuidado de la catedral. Pues como ven, el presidente dice que están en su derecho. Le informaron que al líder de Frena, Gilberto Lozano, le había dado un jamacuco, les mandó el médico. ¿Y qué te parece, Gili? ¿Qué te parece esta respuesta del presidente? Bueno, yo considero que es una muy buena respuesta. Es decir, a nadie se le está quitando su derecho, ese derecho
a manifestarse, se pueden manifestar, pueden hacerlo, se les va a respetar. Ahora, lo que no sé es si se van a respetar que las casas de campaña ocupen un espacio por ocuparlo, o si se va a respetar que la gente haga un plantón, como en muchas otras ocasiones ha pasado con otro tipo de movimientos sociales. No me gusta para nada esta idea de pensar que se les tiene que hacer, que se les tiene que dar trato de ciudadanos a las casas de campaña, pero bueno, no, tampoco se trata de que se vuelva eso un estira y afloja que llegue a los golpes o a al maltrato. No lo entiendo yo. Lo que sí es cierto es que ayer vimos a mucha gente que decía que lo mejor era que si las casas estaban ahí abandonadas, pues que se recogieran y se fueran a entregar a la delegación para que se las regresara a su dueño en caso de que su dueño las quisiera reclamar, ¿no? Como es un deber ciudadano. Entonces, pues sí, eso parecía que tenía un buen sentido, pero veto a saber si no se va a acabar en golpes y cacerolazos entre la misma gente. Entonces, pues creo que llamar a esta calma de, bueno, pues se pueden manifestar y ahí pueden dejar sus casas de campaña. Y, pues se me hace lo más sabio. Pues sí. Lo más... Porque de por sí ya habían hecho el ridículo. Vamos a ver esta imagen que se hizo viral ayer de esta youtuber. Ya estamos aquí en el nuevo plantón que busca tirar a López Obrador diciendo que es un dictador, pero fíjense bien cómo no hay nada, no hay absolutamente nada. Seguro trabajas para López, le tienes mala fe, les tienes mala fe. Dejaron sus tienditas de campaña y se fueron a dormir a sus casas. Por favor, la próxima. Sí, claro. A ver, esta. Ah, esta también está vacía. A ver, esa de allá. Güey, todas están vacías. Ya estamos aquí en el nuevo plantón. Pues ahí tienen a las casas de campaña vacías. ¿Se acuerdan del movimiento de estos jóvenes universitarios en Hong Kong? Que el movimiento de las sombrillas, ¿no? Que era ahí las sombrillas tenían un movimiento, una herramienta para los gases lacrimógenos. No, pero las sombrillas no estaban ahí solas. Estaban, claro. O sea, eran como escudos para los manifestantes. Y se mostró como una herramienta muy eficaz y además fue un símbolo de esta lucha de estos jóvenes a favor de la libertad y en contra de esta anexiación, el recorte de libertades impuesto desde Beijing. Pero las casas de campaña que puso Frena ahí sobre Juárez se han convertido ya en el símbolo de una revuelta que quiso ser y se vino abajo, se convirtió en casa de campaña mojada. O sea, no llegaron ni a inspirar a nadie, hicieron el ridículo más absoluto. Y así es como esta gente, yo no sé quién los está asesorando, pero no se dan cuenta de lo desmedido de sus protestas, porque vamos a ver, una movilización política, ayer estábamos hablando de este tema, de hasta qué punto las movilizaciones políticas pueden tener realmente éxito en el mundo, ¿no? Cada vez es más difícil que las movilizaciones políticas tengan éxito. Para empezar, tienen que responder a las aspiraciones de una mayoría, ¿no? Su agenda tiene que ser una agenda que de alguna manera busque el aglutinamiento y consiga el aglutinamiento de una gran mayoría, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es un movimiento de gente de dinero que está perdiendo sus privilegios, que quiere que y de muy pocos, ¿no? Porque muy pocos. Hay muchos que lo siguen, pero
es gente que son empleados y que no tienen, están rabiosillos porque creen que ya no les va a tocar a ellos un reparto del pastel del tamaño que les tocó a los que vivieron en los sexenios anteriores, o no sé qué, no sé, pero hay gente que se preocupa mucho porque López Obrador va a caer en el comunismo o porque va a caer en destruir la economía o algo así. Y en estos momentos no se puede hablar de los efectos que la política de López Obrador le cause totalmente a la economía. Se puede, porque todos estamos viendo lo que provoca el coronavirus en la economía, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Entonces creo que es más la necesidad de analizar con más calma cómo se están produciendo estos efectos sobre la economía a través del coronavirus y de manera marginal alguna decisión buena o mala del gobierno de López Obrador. Sí, pero yo creo que esta gente de Frena está confundiendo a México con Honduras, con Guatemala, porque yo no me imagino que, por ejemplo, ¿se acuerdan en 2009 el golpe de Estado contra Manuel Zelaya? Fueron un grupo de caciques que se aliaron con Estados Unidos, viajaron a Estados Unidos. Yo estuve ahí en el Capitolio, llegaban ahí los vejetes con sus bastones, buscando el respaldo. Y Hillary Clinton les recomendó a uno de sus abogados, y uniendo fuerzas entre los caciques de Honduras y Washington, fue que consiguieron la destitución, obligaron a huir prácticamente en pijama a Manuel Zelaya. Pero estos de Frena están confundiendo a México con Honduras. Creen que un grupo de caciques de la información, de gente que ha vivido del intermediarismo, que se ha enriquecido, van a ser capaces de desalojar del poder a un presidente que como nunca, llegó al poder, llegó a la presidencia con una mayoría absoluta en las urnas, más de 30 millones de electores, y el control de las dos cámaras. Bueno, lo que están tratando de hacer es producir una oleada de indignación. Quieren que todos estén indignados como ellos, eso es lo que pretenden hacer. Eso es, son pasos muy cómodos y confortables ya, visto lo que hace la ultraderecha en Europa, lo que hace la ultraderecha en Estados Unidos. Pero lo que no pasa aquí es que en esas latitudes hay una base muy fuerte de dinero, de gente, de ultraderechistas con dinero, que pueden facilitar todo este tipo de cosas. Incluso lo veíamos, ¿no? Los últimos análisis que se han hecho, por ejemplo, en Alemania, es que esta gente no llega a dar un golpe político, pero sí va minando la confianza de la gente y va haciendo pues una especie de espacio cada vez más amplio dentro de su misma formación política. Y aquí, a diferencia de lo que pasa en Europa, en Norteamérica, es que ellos Frena se creó con el hecho de echar del poder a López Obrador. Ese es su leitmotiv. Es el frente nacional anti López Obrador, ¿no? Entonces, su base de movimiento es esa. Y bueno, recordemos que tienen toda una estructura que es una especie de estructura piramidal, de la misma forma que estas campañas de venta de productos, ¿no? Entonces, los de hasta abajo son los que van a soportar a todos, a estos 60 personas que dirigen Frena, ¿no? Y su cabeza visible, y que incluso lo vimos ayer muy agitado y se lo tuvieron que llevar a su casa, porque pues sí, ya el hombre no aguanta
estar tanto tiempo ahí de pie y gritando y todo lo demás, se le vio muy asoleado y muy acelerado. Entonces Gilberto Lozano, pues es el fundador del Congreso Nacional Ciudadano y uno de los organizadores de este Frente Nacional Ciudadano anti López Obrador, ¿no? Entonces, sus estrategias son aglutinar a más gente, ¿no? Sus estrategias son de porros. Sí, ¿no? Son porriles. O sea, por ejemplo, dicen, la gran estrategia es que Andrés López, reconocemos que es Andrés López el origen y causa y raíz de cientos de manifestaciones y golpes a la libertad, la democracia, la armonía, la paz, el bienestar, la justicia y la verdad. Por tanto, la yugular es su presencia como mandatario nacional. La meta del movimiento es que dimita. Esa es su estrategia. O sea, que dimita porque no les gusta para nada. Ese es su plan, su gran estrategia, y su plan pues tiene 3 etapas. Y son 3 etapas pues que buscan la dimisión a través de la presión social y quieren que antes del 30 de noviembre esté fuera. Y si logran que el 30 de noviembre esté fuera, pues tienen una segunda etapa que sería continuar preparando un candidato para las nuevas elecciones. Pedrito Ferriz. Puta madre. Esto que sea arropado por todos los partidos de oposición como deseo único del pueblo de México. O sea, ellos ya se vieron, van a tirar a López Obrador y enseguida van a proponer un candidato único del pueblo de México, apoyado por todos los partidos. Entonces, pues no sé si sea chabacanería, sea buena ondita, sea cotorreo, o ellos mismos se lo estén tomando en serio, pero la verdad es yo creo que han es un conglomerado. Es un conglomerado de gente que confunde sus deseos con la realidad. Y luego la etapa 3 van a reconstruir, a hacer una reconstrucción nacional. Dice, como gran conglomerado de ciudadanos organizados, ser el órgano supremo de vigilancia y conducción del destino para un México nuevo. Ay, la madre. Entonces, si tú lees estos son sus principios, eso es la base de Frena. Entonces, si te puedes tomar en serio esto, pues hay que alguien me lo explique, que se lo tome en serio, que alguien me lo explique. Y si no, pues es que de verdad no hay por dónde verlos, no hay por dónde tomarlos, no tiene, o sea, como decían los abuelos, no es ni chicha ni limonada, ¿no? Esto está un poco obtuso, pero bueno, ellos están en su frena y todo lo quieren frenar, e incluso quieren hacer un partido único, cerrado. A mí esto me suena mucho a Unión Soviética, pero ellos no son comunistas, ¿no? Aunque canten el himno comunista chileno. Entonces, no lo sé, a mí me causa gracia todavía, yo no me los puedo tomar en serio. Alguien decía, por ejemplo, que da miedo pensarlo porque así fue como asaltaron el Palacio de la Moneda, a Salvador Allende, fue como lo destituyeron. Bueno, pues espérate, ojo. Lo destituyeron que a los 3 años, ¿no? O a los 2 años de su mandato. 73. A los 3 años de su mandato. Iba por los 3 años de su mandato. Y que lo destituyeron. Pero ahí no es que viniera Frena con estas tonterías de sus 3 etapas para quedarse con México, sino que fue Estados Unidos, básicamente, ¿no? Uh-huh. Estaba muy, muy dentro del movimiento, y sobre todo los militares. La fuerza militar estaba en contra de Allende, o sí, la pusieron en contra de Allende. Entonces, esas son otras palabras, eso es otra cosa. Sí. Eso sí es el intervencionismo norteamericano, más la colisión con los militares y con muchas fuerzas políticas de Chile. Entonces ahí sí era un gran número de personas con mucho poder económico y político los que defenestraron
la política socialista de Chile. Sí, pero yo me temo que... Pero eso era algo muy serio. Eso hubiera si se hubiese resistido Allende, eso hubiera acabado en una guerra civil de proporciones inimaginables, que eso fue lo que a lo que no se quiso llegar. Sí, pero comparado con lo de Frena, pues Frena son una caricatura, de verdad. De verdad es que es tan patético, y yo no sé si se percatarán ellos de lo patético que en el acto tan... Yo creo que esto va a pasar a la historia como el episodio, como la guerra de los pastelazos, o como el día que las casas de campaña lucharon por la democracia en México. Dios mío, en fin. Vamos a saludar a nuestros amigos. Hola, don Alberto Beto, Pachipachi, don Manuel Casas. Y las firmas del FESGON son mucho más, dice Alberto Beto. Pues sí, efectivamente, y sigue creciendo la lista, Mónica Juárez, uy, sí, a varios que no les llegó la notificación. Vamos a ver qué pasa. Rocío Ruiz, Alberto Beto, ¿se va la señal? No, todo está bien. Magdalena García, buenas tardes. De risa loca con sus tiendas vacías y rozando el rosario. Ela López sin notificación, unas disculpas. Doña Xochitl Leticia Moreno, ¿cómo estás, querida? Don Alberto Berto, ¿se va la señal? Carmen Oro, no se ve bien. Teresita Sándol, ¿cómo estás? Adriana Soriano, Antonieta Carlos, dice Guadalupe Fragoso, los que fueron a protestar son los mismos que critican al gobierno por un mal manejo de la pandemia y no poner mano dura. Es una irresponsabilidad convocar en medio de la pandemia, efectivamente. María Zambrano, a Gilberto Lozano le dio un supiritaco porque el chaleco blindado es muy pesado y caluroso. Carmen Oro, están las tiendas vacías, solo que respetan a la gente en el espacio que ocupen. Juan Polenas, saludos desde Lafayette, ¿cómo está, don Juan Polenas? Antonieta Carlos, están muy perdidos los de Antorcha, Campesino, Fuerzas Básicas del PRI, sus discursos verdaderamente sin sentidos. Carmen Oro, pues el dueño de las tiendas debe ser algún empresario porque son de la misma marca y además para niño. Esas casas están bien buenas, las deberían de regalar, dice Manuel Casas. Hubieran sido más original que tomaran foto y hacer una impresión del tamaño original y las pondrían en la banqueta. Oye, pues sí. Uy, sí, eso hubiera estado bueno. Bueno, ya hubo, no sé si lo puedo encontrar, pero a mí me encantó una foto que le pusieron ojitos y boquitas a las casas. Sí. Esa está genial. Solo les faltó hacer eso ya. Las casas ciudadanas. Grisel Flores, Adriana Soriano, hasta parece que fumaron lo mismo. ¿Cómo cree que eso va a pasar? Victoria Román, buenas tardes. Yo creo que sí, trayendo el género de lámparas también orates. Atosli Guauzitlán, las notas de las protestas en México están magnificadas en los diarios fuera de México. Aquí en Euronews apareció López, desestima las máximas. Pues es lo que pasa, ¿sabes? Atoxli, que yo creo que a veces los corresponsales extranjeros no hacen su tarea bien o se dejan sorprender, francamente, ¿no? Acuérdense que vivimos en una era donde las noticias, en lugar de ser información, se han convertido en espectáculo. Y mientras más llamativo, mientras más amarillista sea el tema, mucho mejor. Dice, la AAA de sus siglas es parecida a la Alianza Anticomunista de Argentina, del golpe del 76. Arili dice, las casas de los bots, en el caminante. En el fondo lo único que hay es un producto sentimiento racista y clasista que ni ellos explican a sí mismos. Creo que ni lo ven, coincido. El López Jaime, no es Pedrito, es Oedrete, será retrete. Ay. En fin. Pues yo creo que, francamente, fuimos muchísimos los que contemplamos, entre divertidos, entre azorados, este espectáculo de Frena. Yo creo, y el show que se montó Gilberto Lozano, que le dio el jamacuco, el presidente de instrucciones, para que al hombre no le diera un tamafut, y que lo cuidaran, ¿no? Bueno, pero en medio de todo esto, pues ya saben, ¿no? Sigue la creación de esta narrativa que, como dice Toxley, algunos valoran de forma dispar. Para algunos medios extranjeros, ¡wow! Protestas, quieren quitar a López Obrador porque es un dictador, y no hay libertad de expresión.
Y hoy en la mañana, la verdad que a mí me pareció bastante sano el hecho de que el presidente dijera, a ver, estamos violando la libertad de expresión, pues vamos a poner, ¿qué dicen las dos cartas, no? Vamos a ver qué dice cada quien, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto es verdad o no es verdad. El presidente se limitó a comparar los dos textos que ya circularon, los 600 y pico abajo firmantes y la carta del fisco. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. El mundo intelectual. Pero la carta que salió ayer no se difundió, la de respuesta. Entonces, para equilibrar, hoy vamos a poner las dos. O sea, también nosotros vamos a poner aquí la de los intelectuales orgánicos y luego ponemos la otra, porque esta es información para la gente. Porque si no, la gente puede ser que se entere de la carta de los intelectuales orgánicos. Salió la de la otra carta en el Reforma hoy, les pregunto, no salió, ¿verdad? Bueno, pero ahora, por eso es importante esta conferencia, porque aquí hay equilibrio. Antes, solamente era la opinión oficialista, ahora no, ya es distinto. A ver, ponemos las dos cartas, ¿no? Y nos ayudas, Jesús, a leerla. ¿O creen que perdemos el tiempo con esto? No, ¿verdad? Es bueno, porque es civismo, es pedagogía política. La política es un noble oficio. Decía don Jesús Reyes Heroles, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces, vamos a darnos un tiempecito. O ya está. Ya está. Tú las lees, ¿no? Las dos. Esta es la primera carta que salió, el desplegado que salió publicado en varios medios. Vamos a poner la carta. Se titula En defensa de la libertad de expresión. Está firmada por 650 personalidades, intelectuales, académicos, gente del Grupo Nexos y de Letras Libres, y dice así: la libertad de expresión está bajo asedio en México. Con ello está amenazada la democracia. El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios. Al hacerlo, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante. El presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Sus palabras son órdenes. Tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno. Y la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país. El presidente ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo, ha despreciado también el dolor de las víctimas por la violencia, ha ignorado los reclamos ambientalistas, ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha tratado de humillar al Poder Judicial, ha golpeado las instituciones culturales, científicas y académicas y ahora pretende socavar la libertad de expresión.
Recordemos, por último, que no se estigmatiza a personas físicas o morales desde el poder presidencial sin ponerlas en riesgo. No se alimenta el rencor desde esa tribuna sin que el odio llegue al río alguna vez. Esto tiene que parar. Y están las 650 firmas a continuación. Y la otra carta que se difundió ayer, que está firmada por 28,000 personas, hasta donde se tiene información, dice así, es en respuesta al desplegado que se leyó, y dice: el 17 de septiembre, un grupo de 650 exfuncionarios, empresarios, comentaristas, artistas, científicos e investigadores divulgaron un documento titulado En defensa de la libertad de expresión, en el que sostienen que ésta se encuentra bajo asedio en nuestro país y que con ello está amenazada la democracia. Critican el discurso presidencial porque estigmatiza, difama, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público, rebaja la tribuna presidencial, profere juicios y propala falsedades y siembra odio y división en México. Estas son citas del documento. Acusan además de que las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador han llegado a la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes, y atribuyen una declaración hecha a título personal y que de ninguna manera compartimos por Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, al efecto de los dichos del mandatario. Los firmantes aprovechan la oportunidad para denostar al jefe de Estado, porque según ellos ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo y el dolor de las víctimas por la violencia, ha ignorado los reclamos ambientalistas, ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha tratado de humillar al Poder Judicial y ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas. La amplia y libre difusión que ha alcanzado el texto de Marras niega de manera contundente su principal aserto, que la libertad de expresión está bajo asedio. En los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018, nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal. Ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la presidencia, y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país. Lo que es claro es que los firmantes querrían suprimir este debate, amordazar al presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace 2 años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico, en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica, que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral. Estamos, pues, ante un exhorto que supuestamente llama a defender la libertad de expresión y que es, en realidad, un llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha tenido México desde hace muchas décadas. Los autores del desplegado no pueden demostrar un solo acto de censura porque no lo ha habido. Su único argumento es una sanción administrativa impuesta a una empresa editora de Nexos, no por lo que se publica en ella, sino porque falsificó un documento del Infonavit. No hay tampoco amagos judiciales a medios y publicaciones independientes, sino la revisión general de los vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y las empresas privadas, que fueron distintivo del régimen anterior, independientemente de que las segundas fueran productores de bienes de consumo, servicios o publicaciones. Otro tanto puede decirse de organizaciones ciudadanas, entre comillas, que eran en realidad tapaderas para el saqueo del erario, el lavado de dinero y la privatización indebida de bienes públicos y de facultades y responsabilidades gubernamentales. Es sabido que algunos de esos membretes usaron como máscaras la filantropía, las causas de género, el ambientalismo y hasta la defensa de los derechos humanos, pero no por ello deben gozar de impunidad y mucho menos conservar sus privilegios indebidos. En cuanto a la pretendida lesión presupuestal a organismos autónomos, el escrito hace referencia a las políticas de austeridad establecidas por el gobierno federal,
a las que se resisten los directorios de algunos de esos organismos, cuyos miembros se han beneficiado de la opacidad, el despilfarro, las percepciones principescas y las prestaciones obscenas e injustificables en el contexto de carencias en el que vive más de la mitad de la población. Quienes por décadas endilgaron adjetivos infamantes, despreciaron las luchas del pueblo, hicieron campañas de odio y descrédito en contra de los opositores, fueran candidatos presidenciales, campesinos en lucha, víctimas de la violencia o maestros en resistencia, quienes ensalzaron hasta la ignominia a gobernantes corruptos y criminales, hoy temen que el odio llegue al río. Una vez más, exhiben su elitismo y su desconocimiento del pueblo de México y su civilidad profunda. El perdurable repudio popular que padecen no es producto de las expresiones presidenciales, sino consecuencia inevitable de su deshonestidad intelectual y de su complicidad, obsecuencia y cortesanía para con un grupo gobernante que dejó al país en ruinas. Aún así, más allá de la repulsa ciudadana, no tienen nada que temer. En suma, la supuesta defensa de la libertad de expresión alegada por los firmantes del documento de Marras es, en realidad, un intento por sacar del debate la voz presidencial, expresión legítima de la mayoría absoluta de los ciudadanos. Sus quejas apuntan, en realidad, a acotar en forma ilegal e incluso golpista las facultades y atribuciones legales del Ejecutivo Federal. Sus quejas buscan recuperar los privilegios que han perdido y sus advertencias revelan el temor que tienen de perder la impunidad absoluta con la que varios de ellos hicieron grandes negocios al amparo del poder. Celebramos y defenderemos con convicción la irrestricta libertad de expresión que impera en el país y el Estado de Derecho que, después de décadas de criminalidad gubernamental, empieza a convertirse en realidad en México. Que los firmantes del texto comentado hablen con plena libertad y que no pretendan callar a nadie, Su abusivo monopolio de la palabra ya terminó y no volverá nunca. Está. Pues ahí lo tienen, las dos cartas que circularon y que yo creo que el presidente las presentó como contrapunto a lo que, si qué quieren que les diga, yo me identifico más con el texto de la carta del Fisgón. ¿Por qué? Porque en el fondo, como dice la segunda carta, en el fondo lo que estos intelectuales orgánicos quisieran es que la gente se olvidara del repudio popular que les persigue precisamente por haber sido beneficiarios de una relación incestuosa con el poder. No solamente intelectuales, académicos, científicos, que se rindieron al poder. ¿Y qué les puedo decir yo? O sea, soy un periodista, somos periodistas que hemos, con más de 40 años de ejercer esta profesión noble, y la verdad es que es la verdad. O sea, yo cuando era muy joven, le estoy hablando cuando tenía yo que 28, 29 años, yo me acuerdo que era subdirector de noticias de Notimex, de la división de radio y televisión que nosotros creamos. Y la única vez que me llamaron desde el Secretaría de Gobernación es para regañarme porque había permitido la transmisión de una nota en la que se protestaba, que era un gran movimiento de protesta contra la política económica del gobierno. Fue la primera huelga nacional. Exacto. Bueno, y por yo haber permitido la transmisión de esa nota, se me cortó la cabeza. Yo dije, jamás me vuelvo a meter en temas nacionales, y por eso me aboqué a los temas internacionales y después me hizo corresponsal en el extranjero durante 30 años. ¿Se dan una idea de eso? Cómo el bregar en la información nacional, constantemente estabas bajo riesgo de perder tu empleo o te censuraban. Y en la última parte, con este Calderón, Fox y Peña Nieto, la censura estaba, bueno, tengo colegas de Televisa, corresponsales y reporteros que me contaban cómo una nota que ellos trabajaban desde la mañana, a veces se tardaban 3 horas o más en procesar
porque tenían gente que ahí vigilaba el contenido para que no fueran a causar una molestia en Los Pinos. Y había notas que no aparecían nunca o que aparecían. Era una cosa realmente... yo creo que durante las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se arrinconó a los medios como nunca, se les puso la bota en el cogote, amenazándoles con retirarles publicidad. Es decir, fue una cosa realmente vergonzosa, muy vergonzosa. Y que ahora estos intelectuales que callaron todo eso, y que se beneficiaron además de contratos exclusivos de publicidad y todo esto, que se beneficiaron de estas relaciones de poder, de este tráfico de influencias, dicen ahora que hay censura a la libertad de expresión. Ahora sí que qué poca jefa, qué poca jefa, porque francamente es de una hipocresía tal que Aguilar Camín y Enrique Krauss vengan ahora que no, que ahora sí, no hay libertad de expresión porque nos están atacando. Carlitos Loret de Mola se tuvo que exiliar en Estados Unidos junto con Broso, pobrecitos, ¿no? Dices, ay, en la madre. A ver, dice María Zambrano, me perdí lo que dijo Taibo II, ¿por qué tanto lo mencionan? Porque Paco Ignacio Taibo le sugirió a Enrique Krauss o a Aguilar Camín que si no estaban a gusto que se fueran a otro país. Pero ya saben cómo es Paco Ignacio Taibo de deslenguado. Y él mismo ha reconocido que fue un exabrupto, ¿no? Entonces, claro, como siempre se aprovechan de las metidas de pata de Paco Ignacio Taibo para pintar a todo el gobierno como un gobierno con exabruptos, con amenazas. Entonces, por eso la mención de Paco Ignacio Taibo. Alberto Betona, Notimex, ¿cuántos años tiene? ¡Puf! La agencia del Estado ha de tener como, qué sé yo, como unos 70 años por ahí. Luego checamos bien ese dato, Alberto. Pero por Notimex han pasado grandes periodistas y miren en qué situación tan lastimosa está hoy Notimex después de haber sido una agencia realmente muy importante, una agencia del Estado, con todas sus luces y sus sombras, con todos sus altibajos. Notimex cumplía una función. En fin, y otra pregunta de María Zambrano, ¿ya la mañanera dejó de ser informativa? Tal pareciera que ahora es para aclarar dimes y diretes, ya aburren con Reforma como tema principal, distraen. Yo creo, querida María, que en este caso de lo que estamos hablando es de la lucha por la narrativa. De un lado tienes al grupo de intelectuales orgánicos junto con los de Frena que quieren implantar la narrativa de que este país, las libertades están amenazadas, ¿no? Y está la otra lucha de la gente que sostiene que pero si señores, ¿ustedes de dónde estaban? ¿Dónde estaban intelectuales orgánicos cuando nosotros nos puteaban, nos metían a la cárcel, asesinaban a nuestros reporteros en provincia, censuraban textos? Los intelectuales orgánicos nunca dijeron nada. Esta mañana, por cierto, en el programa de Carmen Aristegui, Lorenzo Meyer, a propósito de este mismo tema, recordaba cómo en uno de los programas de Pedro Ferriz de radio, en el que le habían invitado a participar, Pedro Ferriz de Con, que habían invitado a Lorenzo Meyer a participar, lo censuraron, lo desinvitaron, ya no querían que fuera. Sí, le dijeron que muchas gracias, pero que de acuerdo con lo establecido por la radio, no podía hablar mal del presidente. Y entonces Lorenzo Meyer dijo, bueno, a mí nunca me habían dicho eso, a mí nunca me advirtieron que esa era una de las condiciones, si no yo no hubiera entrado a colaborar ahí. Mira, se los voy a poner, a ver si lo encuentro ese pasaje en el que habla, muy ilustrativo. Pero hay una cosa que sí me interesa de lo que dice María Zambrano. Sí. Pues sí, es mucho. Yo lo había incluso comentado en días atrás. Me parece que sí es irrelevante tener que mencionar a cada rato al Reforma, tener que mencionar a cada rato. Es decir, se puede
como dice López Obrador, decir la verdad acerca de una nota falsa o de una nota manipulada, pero no se tiene que hacer tanto escarnio de un periódico, porque parece que se personaliza. Sí. Y no se debe personalizar. O sea, el hecho de que alguien mienta, pues se le tiene que rectificar y decir, no, a ver, aquí esto no es así, y nosotros estamos haciendo esto y tal, ¿no? O le falta a esta nota todo un contexto que es así, que es asado, y ya. Pero ni siquiera mencionar al medio, porque me parece que no es una personalización. Y además, que Reforma tiene derecho a existir. Sí, sí. Y que cualquier postura, ¿no?, editorial, pues tiene derecho a estar ahí. No todos van a pensar lo mismo, no todo el mundo va a leer las mismas fuentes si le interesan o no. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar lo que mejor le parezca, mientras no sean infamias, mientras no sean insultos, mientras no sean manipulación de información, ¿no? Entonces eso está bien. Claro. El domingo, justamente Hildy y yo, revisando los periódicos, nos percatamos de un artículo brillantemente escrito por Sabina Berman en el Universal. Lo leímos y lo releímos y creo que coincide plenamente con lo que hemos dicho en este programa de No Apto para Cínicos. Yo no sé si ustedes leyeron este artículo de Sabina Berman. Con Sabina Berman uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero no cabe duda que es una mujer que escribe muy bien, es una mujer muy inteligente, y si quieren, les voy a poner aquí el artículo al que estoy aludiendo. Vale la pena revisarlo, porque miren, dice, no, por supuesto que no. La libre expresión incluye la difamación. Bueno, es que esta es una pregunta, Leti, que merece... La libre expresión no incluye difamación. O sea, la difamación se tiene que rechazar. Tal cual, si hay alguna difamación por parte de algún medio de comunicación o de algún reportero, pues se tiene que subrayar y se tiene que decir. Pero las opiniones son opiniones. Bueno, las líneas editoriales son líneas editoriales, o sea, tienen que estar ahí. Bueno, les leo lo que dice Sabina Berman. El título es De cómo mi libertad de expresión vale más que la tuya. Dice: hay que defender la libertad de expresión, sostiene el desplegado por 650 intelectuales. Me adhiero sin reservas. Y hay que expurgar el odio y la difamación de la conversación pública. Otra vez mi más rendida adhesión. ¿Quién puede declararse en contra de ello? Al menos sobrio y en público. Pero descendiendo de esas dos virtudes abstractas a nuestra vida concreta, mi adhesión titubea. Me pregunto, primero que nada, ¿a qué libertad de expresión se refieren los redactores del desplegado cuando dan por hecho que ha existido sana y clara y ahora recién está amenazada? ¿A la que reinaba hasta antes del ascenso al poder de López Obrador? ¿La libertad de expresión del peñismo o el calderonismo? ¿Es esa libertad abstracta que desaparecía en el instante mismo en que un periodista o intelectual se refería a un acto de corrupción concreto del presidente Peña o una de las masacres concretas y horrendas de la desquiciada guerra de Calderón? Ahí, en las redacciones de las revistas y los periódicos y en los cuartos de edición de las televisoras y la radio, había un censor, y aquí yo dejo constancia de que era cierto. En Notimex teníamos un censor de gobernación y en Televisa había también, en todos los periódicos, el telefonazo clásico. Ahí en las redacciones de las revistas y los periódicos y en los cuartos de edición de las televisoras y la radio, había un censor cuidando que ni un trozo de esas verdades concretas se publicaran y pusieran en riesgo los millones de pesos que los medios recibían en forma de pagos para la publicidad de las instituciones del Estado. Y si un trozo se escapaba de esa realidad, habían despidos brutalmente humillantes, sobre todo para los directores de medios que se enfrentaban a la realidad
vivían en un régimen con una libertad de expresión que acababa donde el presidente en turno decidiera. La verdad es que el presidente López Obrador, cuando decidió cerrar el grifo del dinero público a los medios, renunció a censurarlos. Y si el desplegado firmado por 650 intelectuales hubiera sido escrito en su compromiso con la verdad, debería haber reconocido que aquella supuesta libertad de expresión del pasado era una libertad castrada y que ahora opera sin sujeciones. En cuanto a la aseveración de que la fuente del odio, la división y la difamación que hoy empantana el espacio público viene de un solo par de labios, a decir, los del presidente, la encuentro igual de injusta. Creo que recordar que uno de los abajo firmantes del desplegado ideó una fábrica de mentiras para golpear al entonces candidato López Obrador. Creo no mentirme cuando recuerdo ataques furibundos y basados en medias verdades del periódico Reforma al Canal 11, porque osó modificar el 4% de su programación, inaugurando 3 programas con intelectuales de izquierda. Creo recordar bien columnas de periódico en que se llamó al presidente loco, enfermo, ignorante, psicópata o dictador. Apenas la semana pasada tuve la sorpresa de leer a un intelectual neoliberal referirse a uno de los escritores más leídos y amados del idioma español como un autor de medio pelo, porque el escritor dijo algo impropio sobre un amigo del intelectual neoliberal. Aquí se refieren, por supuesto, a Paco Ignacio Taibo, al que le señalan como autor de medio pelo. Y aquí se pregunta Sabina Berman, dice: ¿me gusta que el presidente se pelee con los intelectuales neoliberales desde el podio de las mañaneras? ¿Me gusta que a la función pública se le vengan a ocurrir sancionar a la revista Nexos en medio de este pantano de agresiones lodosas? ¿Me gusta que el director del Fondo de Cultura Económica, mi amigo y admirado Paco Ignacio Taibo, pierda los estribos e invite a otros escritores a irse del país? No, lo encuentro impropio. Me parece un arrepentimiento tardío y nada admirable que de la 4T de su propósito de acabar con la censura. Y sobre todo me parecen medidas ineficaces. Si el presidente y sus funcionarios desean enfrentar a los críticos, deberían hacerlo con la fuerza que les da gobernar, mostrar evidencias, solamente como lo han hecho antes, no denigrar su autoridad en insultos y amagos que solo añaden lodo al lodazal de nuestra conversación pública. Y lo que no haré yo es no ver los hierros de mis amigos y ver los hierros de los que no piensan como yo agigantados. Quiero sugerir que 600 de los 650 bajo firmantes incurrieron en ese error. Taparse un ojo para no ver las culpas del patriarca neoliberal de la cultura y ponerse una lupa en el otro ojo para ver las del presidente como inmensas, y en el trance mandar al carajo la verdad y la justicia. Empieza el desplegado afirmando que la libertad de expresión está asediada en México. Ciertísimo, pero no por el presidente. La nueva libertad de expresión de la que ahora recién gozamos está asediada por la inexperiencia en su uso, por su demasiada común caída en la mentira, en el insulto y en la facilidad del maniqueísmo que divide la compleja realidad en bandos de santos y demonios. He acá una idea radical. Si queremos una libertad de expresión no asediada por la mentira y el odio, al contrario, virtuosa en la búsqueda de la verdad y la justicia y animada por la simpatía por el bien común, practiquémosla. A mí se me hace un texto bastante lúcido, que concede y quita la razón a unos y otro bando. A mí me parece que esta gente, por supuesto, los abajo firmantes, los 650 intelectuales, pues se pasaron 3 pueblos, francamente, y no solamente, sino que mintieron. Han mentido, así, con toda la jeta, diciendo que en este país no hay libertad de expresión. Por Dios, señores, y su desplegado, ¿en cuántos medios se publicó? Se le dio difusión en la televisión, en Televisa. Y el otro desplegado, pues a ver, díganme ustedes. De tal suerte que yo creo que habría que serenarse y entender que esto forma parte de ahora sí que de la transición a la democracia. Estamos viviendo un momento muy interesante, un momento como yo nunca antes había experimentado en mi país, un momento en el que cada quien es libre de expresar su opinión, su punto de vista, pero hay que aprender a tolerar y hay que aprender también la opinión del que está enfrente de ti, pero además otra cosa,
hay que tener en cuenta que, como dice Angela Merkel, cuando dices algo, ten cuidado, porque siempre que va a haber alguien que esté enfrente de ti, que te escuche y que te va a decir todo lo contrario. Dice... dejen su like, sí, oigan, sí, por favor, dejen su like, por favor, chamacos, no sean así, que los likes nos sirven a nosotros así. Silvia Arroyo dice, Antonieta Carlos, uno de los tantos entrevistados dijo protestar porque le impedían su libertad de expresión y se le cuestionó cómo lo impide AMLO. No me deja llegar al Zócalo, estaba expresando. Bueno, de acuerdo con lo que se explicó hoy, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo que contener porque había más de una manifestación. Y lo que se temía es que llegaran al mismo tiempo y se armaran ahí los catorrazos, porque podía haber un enfrentamiento, y entonces no llegó nadie al Zócalo. O sea, no, y estuvo bien, o sea... A mí me parece atinado que no se... con los ánimos tan caldeados, se evite una confrontación así, pero pues tienen toda la Avenida Juárez, toda la Avenida Reforma, en dado caso, para hacer su manifestación. Otra cosa es que verdaderamente lo que quieren es que se hable mucho de ellos y que se haga mucho escándalo acerca de lo que hacen. Digamos que es eso... Eso es el punto de todo esto, el que la gente destaque por muchos lugares, se hable mucho y se haga mucho escándalo de que estaban ahí, de que no podían pasar, porque a ver, ¿quiénes sabemos qué otras manifestaciones no pudieron llegar al Zócalo? No tuvieron la misma cobertura, ni tuvieron la misma... riego de información por las redes sociales. Uh-huh. Entonces, si esta es la narrativa que quieren crear, ¿no? Hacer que nos ocupemos de ellos y que se vea como una amenaza, que se sienta como una incidencia clara en la política nacional y que de alguna manera tengan verdadero poder, que nada de eso es cierto, pero es la narrativa que quieren imponer, pero sin embargo tampoco hay que subestimarlos. Sí. ¿No? Sí, no. Hay que tenerlos en la mira y saber qué es lo que están haciendo y para qué quieren hacerlo. Entonces, todo aquel que en determinado momento tenga la intención, el interés de sentirse atraído por Frena, pues que sepa a lo que va, uh-huh. Que sepa lo que va. O sea, tienen una estrategia tan incoherente como increíble como para seguirlos. Sí. Pero pues hay gente que no ve eso, ese es el fondo, ese es su fondo, ese es su leitmotiv. Entonces, tener claro qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar y hasta dónde quieren arrastrar a un grupo de personas o lo que sea, ¿no? Sí. En esta manifestación vimos incluso que estaban pagando acarreados. Sí. O sea, estaban pagando 100 pesos a cada acarreado. O sea, digamos, a ver, que me expliquen a mí. O sea, ¿quién se conforma con 100 pesos para ir a hacer el escándalo ahí a la Avenida Juárez? Pues es gente que tiene una necesidad muy lo que sea, o sea, está necesitada y esos 100 pesos pues le vienen muy bien. Pero no tienen ni idea de a qué van, sí. Ni quién los lleva. Yo creo que si hacemos una lectura de corte, digamos, político, podría decirse, como ya nos señalaste, cuáles eran los objetivos de Frena, derrocar a López Obrador, buscar a un nuevo líder y crear una fuerza política nueva. Es decir, el fin último de Frena es convertirse en fuerza política, en partido político. Ahora, esto no es tan fácil, convertirse en fuerza política y ser reconocida. Pero, a ver, primero lo que quieren es que dimita a López Obrador, sí. Hacer su ronchita y que dimita. Una vez que dimita, lo que van a hacer es unificar, hacer una gran coalición para unificar como una oposición con un solo deseo para el pueblo de México, ¿no? Que es regresar o que es imponer
la visión que ellos tienen de México, y este gran conglomerado sería el órgano de vigilancia y conducción del destino para un México nuevo. Ok, bueno. O sea, más soviético no puede resultar. Ya, pero vaya, su fin último es convertirse en una fuerza política, en un partido político. En una Bien. fuerza política, sí. Bueno, no es tan fácil. A ver, le digo a Pedrito con todo, iba a decir cariño, no, pero con toda civilidad. A ver, querido Pedrito, y a ver, señor, ¿cómo se llama el del chaleco amarillo? El chaleco amarillo, se me va su nombre. El que ¿Lozano? Gilberto Lozano, al señor del que le dio el jamacuco. Le digo al señor Gilberto Lozano y a Pedrito Ferriz de Con, miren, ambos dos. Crear un partido político en estos tiempos es una carrera cuesta arriba. Les voy a decir por qué. Porque los partidos políticos tradicionales están de capa caída. Vean el PRI, vean el PAN, vean incluso Morena, que está llena de crecientes contradicciones, dificultades con chaqueteros que van de aquí para allá, que ahora ya no estoy en Morena, que ahora sí, que ahora no, que ahora sí, que ahora no. Los partidos políticos están en crisis, no solamente en México, en todo el mundo. Entonces, consolidarse como fuerza política, Pedro y Gilberto, no es tan fácil, no es tan fácil. Y yo creo que aquí les falta a ambos dos inteligencia política, perspicacia y un poquito de lectura. Por favor, estudien, señores. A ver, los partidos políticos actuales, ¿por qué están en crisis política? Uno, porque han dejado de representar a las clases populares, sobre todo a los jóvenes. Dos, porque han estado salpicados de corrupción y por tanto se han convertido en organismos que lo único que hacen es entrar a un partido. ¿Para qué? Para escalar posiciones y después, venga, vamos a darle un buen mordisco al presupuesto. En eso se han convertido los partidos políticos. Por eso hay tanta crisis ahorita. Por ejemplo, en España, el Partido Socialista tiene un gravísimo problema de desafección. ¿Por qué surgió Podemos? Porque el Partido Socialista o Izquierda Unida habían dejado representar muchas de las posiciones, y sobre todo entre los jóvenes. Entonces, partiendo de esta experiencia dentro y fuera de México, lo único que queda en México, y esto tiene mucho que ver con el caso de Morena, como recomendación, Morena tiene que pensar en el futuro, tiene que pensar en la necesidad de los jóvenes. Los jóvenes ya no son tan cínicos como nosotros, los jóvenes siguen siendo idealistas. Y si tú les das un partido político, que es una olla de grillos y locos, pero desenfrenados como los de Morena, con personajes como Pedro Ferriz de Con, que intelectualmente, pues la verdad está así, y Gilberto Lozano así, intelectualmente, no tienen empaque intelectual, no tienen estatura política, no son líderes, carecen de todo carisma. López Obrador, perdónenme, es un gigante si los comparamos con ustedes. Bueno, entonces, que quieran consolidar en el mediano plazo, porque estamos hablando no de 10 años, no, que eso sería un plan serio. Están empezando ya en el año 2021, 2022, derrocar a López Obrador. ¿Y con qué lo van a llenar ese vacío de poder inmenso que convence por el momento a más de 30 millones de mexicanos? ¿Con qué? ¿Con sus bravatas? ¿Con sus payasadas? ¿Con sus plantones de casas de campaña? Que luego se les vienen abajo, se las lleva el viento. O sea, yo creo que esto no es un planteamiento serio. Y yo creo que tendrían que estudiar, pero en serio, hincar los codos y ponerse a estudiar la crisis de los partidos políticos dentro y fuera de México. Y a propósito de eso, vamos a escuchar, a mí se me hizo, a propósito de esto de los partidos políticos, una entrevista que le hizo La Jornada a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y en el que ella se refiere precisamente a este tema, el de los partidos políticos, muy interesante. Miren, vengan, vamos a escuchar. Escuchen, Yo creo que está moralmente derrotada, porque
se asociaron para consolidar un régimen de corrupción, traicionaron a la ciudadanía durante el periodo de 2012 a 2018. Morena, con sus dificultades, pues lo que ha hecho es respaldar el proyecto de la transformación en la ciudad y en el país. Creo sí que tenemos que avanzar también hacia formas distintas de hacer política también en todos los militantes, particularmente de Morena. Pero es un tema que yo creo que va avanzando. Yo no lo vería como que hay un retroceso, sino que tiene que seguir avanzando, de poner siempre el interés común por encima del interés personal. Este año vamos a cerrar con... ¿Ven? Cuando se refiere a la oposición, utiliza esta frase que ha venido usándose, el que están moralmente derrotados. Y no es una frase hueca, ¿eh? Para mí, desde mi punto de vista, están derrotados moralmente. ¿Por qué? Porque se aliaron todos estos partidos, el Verde, el PRI, el PAN. Ya ven, en las recientes votaciones se unieron los del PRD con Morena, con Fernández Oroña. Entonces, mientras los partidos políticos no demuestren que lo único que les interesa es el poder, están condenados a seguir repitiendo el mismo error. Yo creo que esas declaraciones de Claudia Sheinbaum reconociendo que incluso en el seno de Morena existen dificultades y serias diferencias, pues obligan a repensar, a reflexionar sobre el futuro de los partidos políticos en México. Morena se convirtió finalmente en un movimiento que le permitió a Andrés Manuel López Obrador conseguir un triunfo histórico, alcanzar la presidencia. Pero después de que termine su presidencia, Andrés Manuel López Obrador quizás se va a Palenque. ¿Y qué va a pasar con Morena? ¿Quién va a asumir el nuevo liderazgo? El partido tiene que autorregenerarse, porque si no se autorregenera, si no se moderniza, si no se adecua, si no crea una plataforma política que reconozca las precariedades, lo que de hecho está haciendo Andrés Manuel López Obrador con su agenda de gobierno, con su plan de gobierno, que puede ser la pica de Flandes que les deje, el beneficio, el legado que les deje López Obrador a la gente de Morena, para que sobre esa plataforma política Morena pueda seguir creciendo y no se convierta en un movimiento que solamente permitió a López Obrador auparse en el poder. Dice triste es ver que esa letanía repetida por años por comerciantes y estudiantes de escuelas privadas y algunas religiosas: soy apolítico, no me importa la política. Eso es muy triste, ¿saben? Porque lo que no entienden es que la política es todo. Todas nuestras acciones, las políticas gubernamentales, las políticas sociales, la forma en que educas a tus hijos en casa, todo eso implica una política. Dice Mardioray: hola, buenas tardes. Considero que hay que tener en la mira a estos enajenados. Justo el sábado se dio una manifestación igual en Argentina, se implantó y circuló un video de extranjero manipulando acá. Antonieta Carlos: ya están tremendamente maleados por el sistema Pedrito Ferriz de Con y Lozano. ¿Qué van a querer estudiar ciencia política mexicana? La corrupción los baña, pues están, desafortunadamente son hijos de su tiempo y circunstancia, aparte de ser hijos de otra cosa, ¿no? Son hijos de su tiempo y circunstancia. Pedrito Ferriz creció con una cuchara de plata en la boca. ¿Qué va a saber Pedrito Ferriz de entender Pero deja de que sepan, no. O sea, lo impresionante es que nacen con cierta posición y cierta economía y no la utilicen para amoblar su cabeza. O sea, es decir, ya me podrás decir. Pudiendo tener todos los recursos para tener un intelecto educado, académicamente poderoso, pues solo te dedicaste a chacotear por la vida. Pues bueno, pues así es esto, ¿no? Y sigue chacoteando.
Dice Carmen, ahora tantos años de lucha y a Lozano y Ferriz se les hace muy fácil lograrlo en un año, efectivamente. Efectivamente, se le creen que... No, es que es un fenómeno que ocurre sobre todo entre este tipo de gentes como Ferriz de Con y Gilberto Lozano, que ven, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Estados Unidos y dicen, bueno, si en Estados Unidos un idiota como Donald Trump se eligió como presidente, chinga, ¿por qué no aquí en México nosotros no podemos encabezar la presidencia de México, ¿no? Efectivamente. Bueno, es que es muy fácil pensar que bueno, con unas casas de campaña puedes cambiar el mundo. Vamos a hablar ahora, queridos amigos, si me lo permiten, de una nota muy importante que reportó hoy es la nota principal de la jornada, de Julio Gutiérrez. Es una historia muy interesante que tiene que ver, y ahorita les explico por qué es importante. Megabancos han cobijado masivos negocios de lavado de dinero, producto, claro, del narcotráfico, del tráfico de armas, en fin. La nota de nuestro reportero, Julio Gutiérrez, dice lo siguiente: grandes bancos del mundo han permitido operaciones con recursos procedentes del lavado del dinero a personas y grupos criminales, revela la investigación FinCEN Files, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por sus siglas en inglés. Documentos secretos del gobierno estadounidense detallan que 5 instituciones de gran escala se han beneficiado de personajes poderosos y peligrosos, aun cuando han sido señalados y sancionados por incumplir con la regulación en contra de este tipo de recursos en Estados Unidos. Además, se expone que existen 57 transacciones sospechosas realizadas hacia o desde bancos que operan en México y que han estado involucrados en este tipo de acciones. En algunos casos, precisa la investigación, los bancos siguieron moviendo fondos ilícitos, incluso después de que funcionarios estadounidenses les advirtieron que enfrentarían procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o regímenes corruptos. Miren, por ejemplo, y acá dice, incluso hay un movimiento sospechoso que puede involucrar al expresidente Enrique Peña Nieto y podría relacionarlo con el venezolano Juan José Rendón Delgado, quien fue asesor de campañas relacionadas con sobornos entre capos colombianos y delitos en contra de mujeres. Explica que un RAS enviado por la Oficina de Antilavado al banco de Deutsche Bank en Estados Unidos detectó que Rendón Delgado hizo 6 transferencias sospechosas por $180,020 entre 2016 y 2017. JP Morgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, revelan los documentos. También en la investigación se procesaron más de $50 millones en pagos durante una década para Paul Manafort, exgerente de campaña del presidente Donald Trump. El banco transfirió al menos 6.9 millones en transacciones de Manafort en los 14 meses posteriores a su renuncia a la campaña. A su vez, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon también continuaron con la realización de pagos sospechosos, pese a que estos habían hecho promesas de no caer en este tipo de acciones. Bien, ¿por qué es importante esta nota? No es la primera vez que hay investigaciones realizadas, en este caso por este Consorcio Internacional de Periodistas, que también están siendo consignadas por otros diarios en el mundo, como The Washington Post, que también lo está consignando. Vamos a ver, por aquí está. Pues mira, esto que se ha destapado hoy por periódicos de todo el mundo ya ha hecho crack en las bolsas del mundo. Las acciones bancarias sufrieron fuertes pérdidas después de este informe, donde se alega que varios bancos continúan beneficiándose de tratos ilícitos con redes delictivas a pesar de la represión estadounidense contra el lavado de dinero. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que los documentos indican que JP Morgan Chase movió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, por ejemplo,
sus acciones ya cayeron 3,5%. Varias acciones de Big Tech también estaban luchando nuevamente, al igual que lo han hecho desde el impulso del mercado de cambio a principios de este mes. Y bueno, eso no solo hoy, sabemos que ya azotó la primera reacción, ha azotado a los bancos. También las acciones en Wall Street están cerrando a la baja, no solo por este documento, sino también porque el COVID ha hecho trizas muchas de las pretensiones de crecimiento económico. Las acciones están cayendo en Wall Street este lunes, uniéndose a la caída global de los mercados a medida que Standard & Poor's 500 se hunde más del 1,5%. Las pérdidas comenzaron en Asia tan pronto como se abrieron las operaciones de la semana y se aceleraron en Europa debido a las preocupaciones sobre la posibilidad de restricciones más estrictas allí para detener el aumento de los recuentos del coronavirus. En los Estados Unidos, tanto acciones como los rendimientos de los bonos del Tesoro se debilitaron, mientras que los precios de petróleo y muchas otras materias primas que demandarían una economía sana se hundieron. Se ha juntado con esto ese informe sobre los bancos. Pero lo triste y lo lamentable de todo esto es que no es la primera vez que ocurre esto. Miren, en el año 2011, se reportó, no sé si ustedes se acuerdan, cómo el cartel de Sinaloa lavaba un montón de dinero, más de, me acuerdo que en aquel entonces fueron como entre 7,000 y 9,000 millones de dólares. Y cuando se descubrió este caso, llamaron a un control de la audiencia, un control en el Congreso, llamaron, y uno de los ejecutivos que vemos aquí se vio obligado a la necesidad de renunciar por haber permitido tráfico de dinero, y que fueron como 9,000. Y bueno, y la respuesta que dieron los directivos en aquel entonces de HSBC en México, ¿qué creen que fue? Dijeron, es que en Culiacán, donde recibíamos el dinero, pues nos presionaban a nosotros, nos decían que nos iban a matar si no lavábamos ese dinero. Y así durante mucho tiempo estuvieron lavando el dinero el HSBC para el cártel de Sinaloa. Pero lo interesante del caso es que casi siempre que hay este tipo de escándalos, ¿qué es lo que pasa? Los directivos, algunos de ellos los sacrifican, renuncian, pero jamás entran a la cárcel. Jamás entran a la cárcel, a pesar de que en Estados Unidos hay una ley, el acta contra el lavado de dinero. Miren, este hombre que estamos viendo, Carl Levin, que ya no está en la Cámara, Carl Levin fue el encargado de realizar una investigación muy extendida desde el Congreso de Estados Unidos para poner en evidencia el lavado de dinero que hacían bancos como el HSBC, y jamás pisó la cárcel los directivos del HSBC. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ya saben que hay un tipo de justicia un poco rara, sui generis, en la que ustedes dicen, oye, pues sí, pues la verdad sí lavé el dinero del narco, pero pues ¿qué crees? Que no lo puedo evitar, pero ya tengo más controles, y llegan a un acuerdo con el gobierno mediante el cual pagan una multa, en aquel entonces creo que fueron 1,900 millones de dólares por haber lavado 9,000 millones de dólares. O sea que, a pesar de la multa recibida, el negocio convenía. Y así llegaban a un acuerdo, pagaban una multa, no iban a la cárcel, a pesar de que en Estados Unidos hay una ley, el Acta contra el Lavado del Dinero de 1986, según la cual tendrías que terminar en la cárcel. Pero nunca ha ocurrido. Hasta ahorita no hay ni un solo banquero de Estados Unidos, un ejecutivo de la banca, que haya ingresado en la cárcel de Estados Unidos por lavar dinero en el narcotráfico. Y cuando te piden de Estados Unidos, como la semana pasada la Casa Blanca, oye México, haz más, a ver si te pone las pilas, cuate, y haces más contra el narcotráfico que pasa por ahí, o el fentanilo que está saltando desde tu país. Dice, sí, ok, yo hago parte de mi trabajo, ¿no? Pero tú también, maestro, tú les permites lavar dinero a través del circuito bancario, les permites seguir gozando con una poderosa herramienta de recursos para seguir comprando armas, para seguir asesinando gente, para seguir corrompiendo funcionarios políticos.
y a mí me pides que yo haga esto, pues tú también pon algo de tu parte. Y esto ha sido parte del debate que yo creo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tendría que tener de forma honesta y cara a cara, si no con Donald Trump, con Joe Biden, que lo tengan con él, que a ver, que meten cintura a los banqueros en Estados Unidos, que siguen lavando dinero. Y ya casi para terminar, no sé si nos da tiempo, ¿no? Ya vamos muy colgados. Ya vamos a terminar, queridos amigos, con una noticia triste. Yo no sé si ustedes llegaron a conocer a este actor. A ver si les recuerda a este actor. Él se llama Michel Lonsdale. Era un actor francés, muy querido en Francia. Esta es la nota que le consigna, que le da el periódico Le Monde. Era un actor franco-británico. Murió a los 89 años. ¿Quién no recuerda a este hombre en esta película que fue, yo no sé si la vieron ustedes alguna vez, fue El Chacal? Aquí lo vemos actuando en esa película del Chacal. Y esta es una de las escenas más famosas en la que el tipo está encargado de detener a un sicario que le decían el Chacal, su nombre en clave era Chacal, y se puso a investigar a todos y cada uno, a grabar las conversaciones telefónicas de todos y cada uno. Vamos a escuchar. No, he's a Danish school teacher. They're visiting every hotel in Paris. The contact was arrested an hour ago. Unfortunately, the information came from this room. Whose voice was that? Jair lo balconeó. I regret to have to inform you, Minister. Lamento informarles, señor ministro, That was the voice of a friend of mine. que la voz de la mujer She's staying with me at the moment. se está quedando conmigo. O sea que la gente le había sembrado a una mujer que la usó de amante y la mujer le sacaba la información para saber qué medidas estaba tomando el gobierno francés para atrapar al Chacal que iba a atentar contra Charles de Gaulle. Thank you. Now, I must report that the president will not change his mind. Excuse me. Pues esa es la historia de este hombre, un gran actor, la verdad. Y ya nos quedamos sin poder hablar del 75 aniversario de la Organización de Naciones Unidas. De verdad que un aniversario que yo creo que si hacemos un recuento, que ya no alcanza el tiempo, pero es una organización que desde mi punto de vista ha fracasado en muchos sentidos. Ciertamente sigue funcionando, pero se ha convertido, déjenme ver con cuántos países nació, fue fundada en 1945, creo que nació con 50 países. Pero nació para recuperar al mundo de la Segunda Guerra Mundial. Sí, exacto. Sí, fíjate, Esta sería el segundo gran esfuerzo que tendría que hacer la ONU esta pandemia y remontarlo, como ellos dicen, con una nueva línea que unifique a los países, porque se tienen que cumplir muchas cosas todavía, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible los muchos desafíos que hay, el superávit de desafíos y soluciones multilaterales. Estamos viendo que en estos momentos han entrado a la escena nuevamente los nacionalismos, los individualismos, y eso altera muchísimo más esos grandes objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos para transformar el mundo. Y no olvidemos que además de la ONU, hay los grandes proyectos, macroproyectos, como son, por ejemplo, el Alto Comisionado para los Refugiados, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud. O sea, es decir, la ONU no solo es el edificio que está ahí en Washington, sino que... En Nueva York. En Nueva York, sino que hay una serie de grandes proyectos
que están a lo largo y ancho del mundo y que logran objetivos, aunque sí, claro, lo que tendría que solucionar la ONU es la manera en la que están representados todas estas naciones reunidas para mantener la paz y la seguridad internacionales, proteger los derechos humanos, entregar ayuda humanitaria, promover el desarrollo sostenible y defender el derecho internacional. Yo creo que es esto, que es el Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad internacionales, y con 15 miembros, 5 de ellos permanentes y 10 no permanentes. Cada uno tiene un voto, aunque los 5 permanentes cuentan con el poder del veto. Y es ahí donde debía de modificarse, yo creo, en este son de meter responsabilidad para todos y compartir los derechos y las obligaciones de mejor manera, ¿no? También cuenta con la Asamblea General, que es el órgano representante y normativo deliberativo de la ONU y el único que cuenta con representación universal, donde sí están representados los 193 Estados miembros. Ahí sí están todos en la Asamblea General. Y el Consejo de Seguridad es uno de ellos, donde hay 5 permanentes y 10 no permanentes. También está el Consejo Económico y Social, encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales, revisando las políticas que se adapten y coordinando y dando recomendaciones. Y también se vela por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados de manera internacional. Está también el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, que tiene como sede el Palacio de Paz de La Haya en los Países Bajos, y es el único de los 6 órganos principales de la organización que no se encuentra en Nueva York. Y está la Secretaría, encabezada por el Secretario General y conformada por decenas de miles de miembros de personal internacional que trabajan en distintas estaciones de destino en todo el mundo, realizando a diario ese trabajo de campo, ese trabajo directo indicado, estipulado por la Asamblea General y los órganos principales. Entonces, yo creo que sí tendría que relanzarse para qué y por qué y con qué fin se creó la Organización de las Naciones Unidas, y sobre todo en este momento que se necesita esa unificación, ¿no? Entonces, recordar que no solo hace una sola cosa la Organización Nacional de las Naciones Unidas, sino que tiene una derivación impresionante y que afecta muchísimas políticas, el que funcione o no funcione esta institución internacional. Pues con esta reflexión, queridos amigos, los dejamos. Son 75 años que cumple la Organización de Naciones Unidas, donde, como dice Hildy, a ver si somos capaces de hacer de lado el individualismo y sobre todo la lucha por el poder entre potencias emergentes como China, Estados Unidos, Rusia, y saber si ya sacudimos esa estructura en el que solamente 5 países son permanentes, siguen gozando. Sí, pero digamos, es solo en el Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad. Pero ¿vale la pena rescatar a la ONU? Yo digo que sí, a pesar de que ya es una institución con edificios ya, para desde mi punto de vista, cuando uno recorre las Naciones Unidas por dentro, se le antoja a uno ya un edificio viejo, vetusto por dentro. Es hora de renovar la ONU. Bueno, y con esta reflexión, queridos amigos, nos despedimos. Gracias por seguirnos. Pues sí. Y yo solo quiero decir que los grandes desafíos que tiene la Organización de las Naciones Unidas es el cambio climático, la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y qué va a pasar con la infancia después de 2020. Ok, amén. Te digo amén a eso. Bueno, queridos amigos, pues nos vemos mañana. Ya saben, a las 2 de la tarde. Gracias por seguirnos, gracias por dejarnos su like y pórtense bien y cuídense mucho, por favor.